por tu presencia. Continuamos, Señor, en tu presencia, Padre. Hemos adorado, nos hemos saludado, Señor, y hemos disfrutado la adoración de hoy, Señor. Gracias por la unción, Señor, que has depositado, Señor, en el ministerio de alabanza, Señor. Gracias por esa gracia, Señor, que vemos que cada día va en aumento, Señor. Te damos gracias por eso, porque nos bendicen a nosotros, Señor, como iglesia, como familias que venimos a adorar, Señor. Y también agradamos tu corazón, Señor, porque nos hacemos uno con ellos, Señor, en el Espíritu. Y hemos podido adorarte, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad, Señor. Por eso ahora oramos, Señor, para que tú nos des la gracia de poder seguir creciendo en el Espíritu, Señor. Seguir colocándote en el centro, Señor, porque hemos entendido, Señor, que tú eres nuestro fundamento, Señor, que tú eres el fundamento de Sión, que nosotros hacemos parte de esa Jerusalén celestial, Señor, y por eso estamos aquí, Señor, para que tú nos enseñes, nos guíes. Quita de mí, Señor, todo pensamiento humano, todo lo que no venga de ti, sino que sea mi imaginación, mi carne, mi opinión. Corta toda la humanidad en mí, Señor, y permite que tu palabra sea hoy sembrada en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Hemos estado hablando acerca de Cristo es el... ¿Cómo se llama la serie que estamos hablando? Cristo es el... Amén. Nuestra cita base, para los que hasta ahora están aterrizando, voy muchas hojas atrás, es 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. ¿Quién está en las letras? Conozco esa cabecita. Cristian. Listo, papi, muy bien. Esta es nuestra cita base con la que iniciamos este estudio. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, léanlo todos por favor, díganle el nombre, Jesucristo. Amén. Muy bien, entendimos que si nosotros ponemos a Cristo en el centro, nuestra vida va a empezar a ser transformada. Y pensábamos en lo siguiente, que todo lo que nosotros contemplamos o a quien nosotros admiramos, en eso con el tiempo nos vamos convirtiendo. Si un hijo admira a su padre porque es futbolista, seguramente cuando el chico tenga 18 o 20 años, habrá un deseo en su corazón muy, muy profundo de ser futbolista como su papá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entienden? Igual pasa cuando nosotros admiramos, ¿cierto? Dice la palabra que contemplemos a Dios como a cara descubierta. De esa manera es sin mentira, sin tratar de aparentar, sino que cuando estamos delante de Cristo, ¿cierto? Nos enfocamos en Cristo, nuestro espíritu se enfoca con Cristo y ahí en ese momento cae nuestra máscara, nuestra apariencia de piedad, nuestra, entre comillas, apariencia, si se le puede decir, y que es un requisito para poder contemplar a Dios, porque dice que vemos a Dios a cara descubierta, o sea, sin nada que nos pretenda tapar. La religión, entendíamos que la religión lo que hace es eso, récese 3 Aves Marías, 8 Padres Nuestros, haga esto, lo otro, y con eso ya usted es perdonado, ¿cierto? Es el mismo engaño, de una otra manera, que hace la religión, en donde usted, por todas las cosas que hace, se hace merecedor del perdón. Pero en realidad en Dios solo exige una cosa, y que usted tenga un corazón. ¿Cuál es? Que usted tenga un corazón contrito y humillado. Una persona que está humillada, que está contricta, si se le puede decir a esa palabra que casi no la usamos, o sea, quebrantado, conmovido, esa persona ya se sobreentiende que ya se le cayó la máscara, que ya se le cayó la fachada, que ya se le cayó el orgullo o muchas veces los pensamientos equivocados, porque arrepentirse, ¿qué significa? Cambiar el camino, dar vuelta al camino. Esa es la aplicación de arrepentirse. Si yo voy por aquí, yo dije, se me quedaron las llaves, esta mañana se me quedó la billetera, entonces yo me arrepentí y me regresé, ¿cierto? Y volví a mi casa, cogí la billetera y seguí el camino hacia acá.
Eso es arrepentirse, es una manera muy gráfica. Amén. Entendimos también, ese fue como nuestro primer mensaje, en donde el rema era: si lo tenemos a Él, si nos enfocamos en Él, lo tendremos todo. Y descubrimos, y hemos estado descubriendo, que Dios está a través de toda la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico, ¿cierto? Luego hablamos de Génesis, porque vamos en orden, y descubrimos que cuando Adán y Eva caen, ¿cierto? Dios los reprende, la tierra cae en maldición, el hombre y la mujer también, ¿cierto? Pero sin embargo, en la mujer da una promesa, y era la promesa de la simiente incorruptible, o sea, de Cristo, ¿sí? Porque dice que la serpiente, o sea, Satanás, sus argumentos, sus demonios, todas las cosas que nos pueden lastimar, dice que a la mujer le va a herir el carcañal. Para los que no saben qué es el carcañal, es esta parte de aquí abajo, que usted se lastima pero no se muere, ¿cierto? Le incomoda un poquito al caminar, pero usted sigue teniendo sus órganos vitales intactos, solamente le lastima el caminado, ¿cierto? Diga conmigo, el caminado. Y ahí mismo, en esa profecía que Dios está regañando, pero inmediatamente está profetizando ahí, dice que de la simiente de la mujer vendrá uno, nacerá de la simiente, saldrá uno que le herirá la cabeza a la serpiente. Y ustedes saben que un golpe en la cabeza es como una sentencia de muerte, ¿cierto? Vamos acá, póngame uno aquí la cabeza y le pega un batazo, se desmaya, pero vuelve y se levanta con toda la cabeza abierta y está sangrando, sangrando. En cualquier momento se va a morir. Si la herida no sana, se va a morir, ¿cierto? Satanás ya fue herido en la cruz. Ya está destinado, su destino ya está trazado, él está destinado a muerte. Ese es su fin. Ya está herido. Todo su reino, todo su imperio, todas sus mentiras, eso ya tiene un diseño en Dios y ya ha sido profetizado que va a morir. Ya está herido en la cabeza. ¿Entienden? Entonces, eso fue lo que aprendimos en Génesis 3:15. Luego hablamos de un mensaje que fue muy lindo, que nos gastamos 2 domingos, que fue cuando ya pasamos al Éxodo, que se llamó el Cordero Pascual. Y entendimos cómo la tipología entre Cristo, ¿cierto? Perdón, entre ese Cordero del Éxodo y Jesucristo, en donde Dios les da unas instrucciones a los israelitas en Éxodo para que ellos sean salvados del ángel de la muerte. Porque dice que a las 12 en punto iba a venir un ángel y iba a llevarle la cabeza a los primogénitos en donde la casa no tuviera la sangre del Cordero Pascual. Y vimos algo sobrenatural que, bueno, mírenlo, todavía está allá. ¿Alcanzan a ver? Que pusieron, Dios dijo, me ponen la sangre en los 2 dindeles en los 2 postes de la puerta y en el dindel. Si usted hace eso, forma una cruz. Y tipológicamente y de una manera figurativa, como dice la Biblia, el Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir. Y entendimos que pasando por la cruz, entrando a esa puerta, ahí somos protegidos, somos guardados de la muerte. Igual, cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted pasa por esa cruz, esa es la nuestra. Usted pasa por esa cruz que se llama Cristo y usted ya es protegido. Usted es redimido de la maldición que vimos que cayó sobre Adán y Eva en el Génesis. ¿Sí, Pip? Y entendíamos también algo importante, que toda la creación ¿qué es? Las plantas, la tierra, los océanos, los animales. Toda la creación de Dios dice que clama escuchen, manifestación de los hijos de Dios, no la manifestación de los hijos de Adán, porque ellos están malditos. Y entendíamos que si ustedes revisan la historia, a lo largo de la historia donde ha habido guerras, matanzas, idolatría a otros dioses, ¿cierto? Que adoran la vaca, que adoran al perro, que hacen una cosa, que hacen guerras. Siempre la tierra, hablándolo naturalmente, la tierra termina desierta, termina árida, termina seca. Ustedes van allá al Medio Oriente y hay lugares que son totalmente infértiles. Van a África
donde adoran de todo menos a Dios, y hay hambruna. La tierra es reseca, no hay fruto, porque la maldición simplemente no se contrarresta, sino que sigue avanzando. Como un ejemplo, ¿no? Resulta que mi abuelo fue borracho, le gustaba tomarse unas cervezas. Entonces mi papá ya no tomaba cerveza, sino cerveza y whisky. Es un ejemplo, ¿no? Entonces resulta que yo nací y ahora yo tomo cerveza, whisky y poquito de, ¿cómo sería? ¿Cómo se llama eso ahora? Dígame en uno de esos. Vicio, dijo. El tusi. Luego tengo un hijo y resulta que mi hijo entonces ya fuma, toma whisky, cerveza, le echa el tusi y resulta que un día le dio por golpear a alguien y se volvió un vándalo. Y así podía seguir, y dice, es que es bíblico, dice que la maldad va a ir en aumento. Es algo que es totalmente espontáneo, que es natural. Atención, porque la naturaleza de Adán fue cambiada, porque entró el pecado. Diga conmigo, en mí, en Adán, entró el pecado. Es por eso que se hizo inevitable que Cristo Cristo viniera. Me adelanté a la segunda venida de Cristo. Por eso es inevitable que Cristo regresara, porque al Cristo regresar, nace en nosotros un nuevo hombre, como dice la Biblia, conforme a la imagen de Dios. Y ese es el que está en cada uno de nosotros, que esa naturaleza que es nueva es la que nos lleva hacia las cosas espirituales, porque la naturaleza caída nos lleva, como hablábamos en los mensajes de Sion, ¿se acuerdan? Hacia Babilonia, hacia Egipto. Bueno, después de esta extensa introducción, ahora sí usted está listo para que empecemos el mensaje de hoy. Amén. Vamos a ir a Levítico, capítulo 21, versículo 10. Hoy vamos a descubrir cómo en el libro de Levítico, ¿cierto?, se revela a Cristo como el sumo sacerdote. Amén. Levítico 21, versículo 10. Les pido que tengan paciencia. Este es un tema difícil de explicar, y también por lo que es difícil quiero que sean una sola sesión. Así que nos vamos a ir para las 3. ¿Está bien para ti? Se queda pensando. ¿Está bien? A las 2:30, 3. ¿Les parece bien? Bueno, Levítico 21:10 dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, atención, sobre cuya cabeza fue derramado ¿el qué? Tenga presente eso. Y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Aquí lo que quiero resaltar es el aceite de la unción y las vestiduras. El contexto es que ahí está hablando de que si algún familiar del sumo sacerdote entraba en pecado, ¿cierto?, tenía que morir. Eso era en la dispensación de la ley, ¿cierto? Y ahí el contexto es ese, que si algún familiar del sumo sacerdote entraba en pecado, ¿cierto? El ejemplo que se usa ahí es que si la hija del sacerdote entraba en fornicación, la hija tenía que ser quemada. O que si el no sé qué, el tío, el hermano, no sé qué, son leyes que existían. Pero lo que quiero resaltar aquí es que el sumo sacerdote era una persona, escuchen, a la cual se le había derramado el aceite de la unción en su cabeza. Entonces, para ir entrando en el tema, hablemos de qué querrá decir la Biblia cuando dice el aceite de la unción, ¿verdad? Y no estoy hablando, bueno, literalmente si es una cosa como esta. A ver, présteme acá, ¿cierto? Pero esto en sí no tiene nada. O sea, hemos aprendido que en el Antiguo Testamento todo estaba lleno de formas, de figuras, de tipologías. Pero yo puedo coger esto y le quito la cachucha y le echo todo eso y te unjo en el nombre del Señor.
No pasa nada si el Espíritu Santo no está en ese acto. Esto en sí no tiene ningún poder. El poder está en el Espíritu Santo. Sino que ellos antiguamente sí tenían que hacerlo de una manera ritual. Sí se tenía que hacer así porque Dios lo había ordenado así. Hoy en día nosotros podemos ser ungidos por el Señor, tocados por el Espíritu Santo sin necesidad de que nadie nos eche aceite. Yo he sentido la presencia de Dios ahí en esas sillas mientras estamos adorando y no tengo a mi papá o al pastor Rames haciéndome así, echándome el aceite. ¿Me explico? Porque es el Espíritu Santo. Les estoy diciendo esto para que podamos entender más adelante una cosa muy importante. Entonces, unción en la Biblia, dentro del contexto bíblico, se le puede entender o traducir como vocación, propósito o simplemente, para que sea más sencillo, un llamado. Entonces, por ejemplo, el abogado Esdras tiene la unción de sacar a los inocentes de la cárcel. Tiene la vocación, ¿cierto? El fotógrafo John Mauricio tiene la vocación, la unción, el llamado, ¿cierto? Le apasiona tomar buenas fotos. ¿Sí me explico? Así, piensen por un momento en eso. Eso es lo que quiere decir unción dentro del contexto bíblico. Como estamos dentro del contexto bíblico, entonces cuando se habla de unción, entonces uno puede decir, ¿cierto? Aplicando, no, tiene la unción del pastoreo, ¿cierto? Otros tienen la unción del evangelismo, tienen el llamado, tienen el propósito. ¿Me explico? ¿Cierto? Hay una unción que creen que es exclusiva y es, tienen la unción del servicio. Pero les quiero decir una cosa, el servicio no es una unción, es algo que viene en el paquete completo de ser cristiano. Si usted no sirve a otro, usted no es cristiano. Pues sí es cristiano, pero no firme, como se dice. Tengo la unción del servicio. No. Eso, todos tenemos eso. Estoy hablando de llamamientos específicos, ¿cierto? Como algo así. Como unos dones específicos, llamamientos específicos, donde aquí, por ejemplo, aquí está hablando de Aarón, sobre el cual derramado el aceite de la unción. ¿Cuál era la unción de él? ¿Cuál era la unción? ¿Cuál era el llamado del sumo sacerdote? Entonces, el sumo sacerdote, era como el líder espiritual de toda la congregación, ¿cierto? Él era yo anoté acá, el principal que administraba y dirigía el sistema sacrificial. Luego del Éxodo, el Señor da unas leyes, ¿cierto? Organiza cómo se tiene que hacer el culto, el tabernáculo, y dice, me van a sacrificar acá, me van a hacer esto, ¿cierto? El sumo sacerdote era el que administraba todo eso, delegaba las funciones, hacía el último paso, que era entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Presentar el incensario allá adentro, donde estaba el arca. Entonces, el sacerdocio en general, ¿cierto? A través de la historia está desde los principios bíblicos, está el oficio o la unción o la vocación o el llamado de sacerdocio. No solamente para el pueblo cristiano, sino también los otros pueblos de aquella época que no eran cristianos, como los cananeos, como los egipcios, ¿qué otros? Los filisteos, los sabuceos, todos esos feos, dice la pastora. Miren, todas esas personas tenían sus sacerdotes y sus unciones, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me explico? Su vocación. Fíjense cuando Moisés llega y Dios le da a él la gracia o la manera de hacer un milagro, de coger la vara que él tiene y tirarla al piso y que se vuelva una serpiente. ¿Han visto? Cuando llegan del faraón y tal. Dice que los sacerdotes y los hechiceros de faraón intentaron hacer lo mismo, hicieron el mismo truco. Y esta también se volvió una serpiente, pero dice que la serpiente que había hecho Moisés, ¡guácate! Se las comió. ¿Han leído eso?
Hola, eso es real, eso pasó. Eso no es Avengers ni es... Eso pasó, pero eso hay que estudiarlo. ¿No ha leído eso la tía? Les pongo otra, paréntesis grande. Se enferma todo el pueblo, están saliendo por el desierto y empezaron a pecar por cabezones, a quejarse que querían quedarse en Egipto. Eso es entre Éxodo y Levítico. Se empiezan a quejar y de pronto Dios les envía una plaga de serpientes. Escuchen, Dios les envía una plaga de serpientes y dice que los empezaron a morder caminando por el desierto y empezaban a caer muertos. Plup, plup, plup. Entonces Moisés ora, Señor, por favor, intercede. Eso es lo que hace un sacerdote. Eso es lo que hace un sumo sacerdote. Interceder, interceder, interceder y ser abogado. Esas dos funciones hacen parte del sumo sacerdote. Y obviamente ofrecer el sacrificio una vez al año y toda la historia, pero era interceder y ser abogado. Todo el tiempo. Moisés empezó a hacer eso y escuchen. Y Dios le dice a Moisés, bueno, listo. Va a tener misericordia. Me coge un palo, una asta y me hace una serpiente de bronce. De ahí viene el símbolo de la medicina. ¿Has visto la clínica del country? A ver, el palo y la serpiente. No alcanzo. La serpiente así. ¿Se han visto? De bronce. Esa serpiente, ¿sabe a quién representa? A Cristo. Pero tranquilos. Les digo eso solamente para que ustedes vayan e investiguen, porque ese no es el tema. Pero quería hacer un paréntesis porque les vi la cara como la serpiente. Sí, señores. Bueno, muy bien. Entonces, continuemos hablando sobre el oficio, la vocación. También, entonces, tenemos los sacerdotes que creen en Dios y que son los sacerdotes del Dios Altísimo, ¿verdad? Pero también habían otros, ¿cierto? Y finalmente, quiero que vayamos a Levítico 17:7. Estos sacerdotes que no adoraban a Dios, no era porque no conocieran del Dios Jehová, ¿cierto? Porque dice que hay muchos textos, luego de que Noé ocurre todo el arca de Noé y todo eso, hay muchos textos bíblicos en donde dice que todo el mundo conocía, había escuchado hablar del Dios Altísimo, del Dios Creador, ¿cierto? Como lo conocemos nosotros, Jehová. Entonces, estas otras tribus no era por desconocimiento. Escuchen, estas otras tribus que no eran sacerdotes de Dios, sino que sacrificaban ídolos y hacían otro tipo de actividades, no era porque no conocieran de Dios, está totalmente comprobado. Era porque había, mírenme, una rebeldía en sus corazones. Porque seguir a Dios cuesta. Y Dios les decía a los que querían ser de Dios, les decía, listo, quieren ser sacerdotes, pero se van a consagrar. ¿Cierto? ¿Quieren ser sacerdotes? Bueno, tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Si ustedes son mi pueblo, estos son los requisitos, porque ustedes ya no son suyos. Ustedes, decía Dios, ustedes ahora son míos. Acuérdense que cuando vimos el Éxodo, Dios ahí no solo los saca de Egipto, sino que los vuelve un pueblo y los toma para sí. ¿Sí ven? ¿Entienden? ¿Van conmigo? Entonces, mucha gente, ¿cierto?, a los alrededores no quiso. ¿Por qué? Porque según la tradición, lo que se estudia, se dedicaban a obras paganas, ¿cierto? ¿Qué puede ser para nosotros versión 2000 y pico hacia atrás? Ahora nosotros, ¿qué es? Personas que viven sin un temor del Señor. Entonces cuando pueden robar en un negocio, lo hacen. Dios dice no robes, pero el otro dice no, pero si yo hago este papel y pongo un cero más, aquí me gano 10 millones más y no pasa nada, ¿cierto? Otro, bueno, en fin, muchos ejemplos podría ayudar, no quiero perder como mucho el tiempo ahí, pero fíjense esto, dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios, ¿a qué? Tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Otro.
Deuteronomio 32, 17. Ellos, en ese momento, ellos no sabían que todo eso eran demonios. Ni idea. Ellos pensaban que eran dioses. ¿Cierto? Dioses. Miren. Sacrificaban a los demonios y ¿qué? Y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Aquí es importante explicar algo para que usted pueda entender, porque este texto no es que lo leí y lo entendí. Miren, todo esto que estamos leyendo, viajemos al pasado. Efectivamente sí era un sacrificio literal. Cogían un animal, ¿cierto? Lo inmolaban y lo presentaban al dios Belcebú, a la diosa Cera. ¿Qué otros dioses? Ayúdenme, ustedes los que estudian. El dios Baal. ¿Sí? Sí. Y habían otros que eran los sacerdotes del Dios Altísimo que sí sacrificaban, hacían todo lo mismo, pero en su mente y en su corazón era a Dios verdadero, o sea, a Jehová. Eso pasaba en la antigüedad, ¿cierto? Porque la antigüedad reflejaba todo de manera muy gráfica, muy vivida. Ahora, espiritualmente, habemos muchos de nosotros que a veces sacrificamos a otros dioses. Porque Dios ahí se está quejando del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de Elías? Acab y su esposa Jezabel, la loca esa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Que están en el monte y son todos son cristianos, todos son judíos, todos son israelitas. Y hay 500 profetas de Baal. 800, bueno, era 400 y piquito. Ok, 800. Aquí a este lado y aquí está solo Elías solo. Se sabe esa historia, ¿no? Ellos estaban siendo sacerdotes, estaban teniendo la unción, el oficio, el llamamiento, la vocación, ¿cierto? De ser sacerdotes, pero no del Dios Altísimo, sino de Baal. Y ustedes se saben la historia, que al final pues todos. Entonces, aquí Dios trata ya de darles a ellos la revelación que finalmente no son dioses, sino que son demonios. Pero habían muchos que seguían con el velo. Hoy en día es muy difícil decirle a una persona, escuchen esta frase y en esta frase hallarán ustedes entendimiento. Hoy en día es muy complicado decirle a una persona, mire, si usted, a ver cómo lo digo para que no suene tan dispensación de la ley. Sí, es que no hay otra manera de decirlo, mire. Hoy se puede decir a un joven y a una joven que están de novios. Usted no le puede decir a una persona, porque no entiende, que cada vez que usted y su novia se van a la cama, ¿cierto? Usted está haciendo un sacrificio a un demonio. ¿Entienden? Si ustedes investigan, Acera era la diosa de la sexualidad. ¿Por qué los israelitas no querían consagrarse al Señor? Porque iban allá a presentar su culto a la diosa Acera. ¿Qué era? Pues ir a tener relaciones sexuales, ir a tener orgías. ¿Me explico? Fíjense cómo, estoy poniendo un ejemplo un poco fuerte, pero es para que ustedes entiendan. La gente no entiende, ¿cierto? La esposa no entiende que cuando envidia o tiene recelo en su corazón, le está ofreciendo involuntariamente, ¿cierto? Un sacrificio, si se le puede decir así, ¿cierto?
a esos demonios que alimentan la ira, el egoísmo, la rabia. Porque al final de cuentas todo eso son espíritus. ¿Sí? Aquí se pone muy el rey, el altar, el sacrificio, pero eso ya pasó, eso era una sombra. Hoy en día nosotros peleamos, porque nuestra guerra no es contra que Sebastián me dijo, que Marisol me dijo, que Grace me dijo, que Laura me dijo. No, es una guerra contra las huestes espirituales. Cuando usted se enfrenta con otra persona que tiene a Cristo en su corazón, usted no se debe enfrentar a esa persona. Porque la guerra no es con la persona, sino con lo que hay detrás, queriendo dañar, destruir. ¿Por qué creen que se acaban los matrimonios? Por la falta del perdón. Porque usted decide no perdonar, entonces usted hace, si aplicamos la tipología, usted hace un culto, le hace un sacrificio al rencor. Y eso es un demonio, señores. Los frutos del Espíritu Santo son amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, dominio propio. Asimismo hay frutos de la carne. ¿Cuáles son? Tírenlos, que eso sí se lo saben todos. ¿Y quién es la persona que tiene acceso a nosotros a través de la carne? Satanás. Es que Satanás, miren, entiendan esto, no sé por qué el Señor me está ayudando por ahí, pero amén. Miren, tenemos la carne, el alma y el espíritu, ¿cierto? Hemos entendido, y al que no lo sabe, pues repita otra vez, y los que no saben se lo aprenden. Yo soy un espíritu, coge la mano acá, yo soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Jesús, ¿cierto? El Espíritu Santo no se relaciona con nuestra carne. Es lo último que hace. Él entra por la puerta pequeña. Él entra por el Espíritu. Lo que empieza el Espíritu Santo a hacer en nosotros es a través de la impartición que hay en nuestro espíritu. Eso trasciende a nuestra alma y ahí es cuando nuestra mente empieza a ser transformada. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Antes yo deseaba tener 1000 mujeres, ahora quiero una. Es un ejemplo, ¿no? Antes quería conquistar el mundo y tener 3 Ferraris afuera, ahora solamente quiero, son ejemplos, ¿no? Tener el sustento para mi familia y ser feliz. ¿Me explico? Antes, no sé, a ver, una historia ahí rara, voy a inventar una historia. Antes queríamos ser expendedores de drogas. Ahora hay testimonios así, lo que pasa es que pues ustedes todos son juiciosos. Pero ahora se convirtió al Señor y ya sus deseos, sus propósitos han cambiado, le han dado la vuelta. Y ahora tiene otras metas. Eso pasa porque el Espíritu entra a nuestro espíritu y eso empieza a transformar y trasciende a nuestra alma. Atención. Y al trascender a nuestra alma, ¿cierto? Luego eso pasa, hágase así. Tóquese, péguese duro acá, que aquí es donde más duele. Péguese a nuestra carne. Atención. Y es ahí cuando ocurren los milagros. Cuando ocurren las sanidades. Cuando ocurre la liberación. Porque el Espíritu Santo pasa a este plano. Pero lo hace a través de esto. Su carne tiene, por eso dice que Dios, ¿dónde está Diana? Dios es Dios de toda carne. Amén. Así es que pasa. Entonces, es importante que ustedes y yo, todos nosotros juntos, ¿cierto? Seamos de verdad personas que constantemente seamos sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. No sacerdotes del no perdón,
sacerdotes de acera, que ya saben qué significa, ¿cierto? Sacerdotes ¿de qué más? De la maldad, todas esas cosas. Amén. Aquí lo vemos reflejado de una manera tipológica, de una manera muy gráfica, pero nosotros hemos entendido que ahora todo eso era una sombra de lo que nosotros ahora vivimos en el Espíritu. Diga conmigo, vivimos en el Espíritu. Es tanto así que aún estos en el Antiguo Testamento, quiero que veamos esto mismo en el Nuevo Testamento para que no haya alguno por ahí despistado y diga, no, pero es que eso era en el Antiguo Pacto. Eso de los altares y los demonios, eso ya no es así en Cristo. Venga, 1 Corintios 10, 20. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Miren lo que dice. Antes digo que los gentiles. Esto es el nuevo pacto. Aquí Cristo ya fue a la cruz y murió. Aquí está hablando el apóstol Pablo, no cualquier pintado. Miren, antes digo que los gentiles, ¿qué dice? Sacrifican. Y luego, ¿qué dice? A los demonios los sacrifican. Y no. Luego dice, esto ya es para nosotros, atentos. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hay cosas que hay que seguir cambiando, de verdad, porque el diseño de Dios es que todos seamos bendecidos en todas las áreas, pero nadie es perfecto. Yo les digo esto, pero no creyéndome yo mejor que ustedes. Hay áreas en nuestras vidas en donde, mire, nos hacemos partícipes con los demonios. Y suena muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero así pasa. Amén. Por eso es que dice que el Espíritu Santo es tan sensible. Y por eso no es casualidad que cuando Cristo es totalmente lleno del Espíritu Santo, luego que Juan el Bautista lo bautiza, ¿cierto? ¿Qué bajó del cielo? ¿Y cómo era? Ahora yo les voy a traerles una paloma el otro domingo y la pongo acá, a ver si alguno es capaz de agarrarla. Para poder coger una paloma usted tiene que ir lo más despacio posible. La paloma representa un animal que es sumamente sensible. Gracias, esa es la palabra, sensible. Usted, el animalito puede estar allá, usted hace así acá, él ya como que se va a ir volando. ¿Me explico? A veces entra a nosotros una dureza, una resequedad, como que no tengo ganas de orar, como que no quiero venir a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que usted, no sé, hace 2 días estaba ahí viendo Netflix y se quedó viendo una escena que no tenía que ver. No es que el demonio se le haya entrado, no, porque ahí no dice, y es que son controlados por los demonios y están endemoniados. No, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, léanme bien, ¿sí? Pero sí, nuestros ambientes, nuestras casas, nuestros entornos, usted controla lo que tiene aquí adentro. Y si usted tiene la presencia del Señor bien, usted controla su ambiente, controla toda su casa. Pero si no, mire. Amén. Entonces revise antes de estar viendo Netflix qué va a ver. Y si la cosa está, a mí me gusta ver películas, si la cosa está poniendo un poco extraña, pues apáguela. Usted y yo nos debemos primero a Dios, antes que, no sé, 5 minutos ahí, en todo. Y les digo esto no siendo yo perfecto. Amén. Todos tenemos que ser, diga conmigo, sacerdotes. Diga conmigo, sacerdotes del Dios Altísimo. No hacernos partícipes de
Suena fuerte, ¿no? Bueno, Apocalipsis 9:20. A ver si terminamos la introducción. Podemos ir al mensaje. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Ok, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, está hablando del futuro. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de ¿qué? De adorar. Estamos en Apocalipsis, que es la profecía del fin de los tiempos. Y es más, hay cosas que del Apocalipsis que ya se han venido cumpliendo. O sea, prácticamente este es nuestro casi que presente. Miren, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes, la idolatría, la famosísima idolatría de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver ni oír. Amén. Eso también hace parte de sacrificar a los demonios. La idolatría. Bueno, muy bien. En ese orden de ideas, quiero que ahora ya nos concentremos en lo que más nos interesa a nosotros, que es el sacerdocio, pero del Señor. Amén. O sea, y vamos a descubrir cómo la tipología de Aarón, siendo el sumo sacerdote, era una sombra de Jesucristo, siendo ya el sumo sacerdote eternamente, como lo llama la Biblia. Amén. Antes de eso, miren las funciones que tenía un sacerdote. Las tengo aquí numeradas hasta la F. Dice: el sacerdote es tomado de entre los hombres como representante delante de Dios. Esa es la primera. 1. El sacerdote es tomado de entre los hombres como representante de estos delante de Dios. Número 2. El sacerdote es designado por Dios y no por los hombres. Número 3. Su ministerio esencial o su oficio o su unción es presentar ofrendas, sacrificios por los demás. Cuatro, la intercesión forma parte del ministerio sacerdotal. ¿Ven? Y último, el sumo sacerdote impartía, atención, en el nombre del Señor, la bendición de Dios sobre el pueblo. La última, el sumo sacerdote impartía en el nombre del Señor la bendición de Dios sobre el pueblo. Entonces, creo que estamos listos para descubrir a Cristo a través de estas funciones de sumo sacerdote. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Déjame lo busco acá también. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Muy bien. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, ¿quién es este señor? Aquí está hablando de Cristo. Aquí no está hablando del pastor de la iglesia, del pastor Calé, del pastor Juan Radamés, algún pastor que admiremos, ¿cierto?
Aquí no está hablando de ningún mortal. Aquí, este texto está profetizando a Jesucristo. Entonces, la pregunta que yo les hago, ¿quién es? ¿Quién es ese? ¿Qué dicen? ¿Alguien? No, los que sepan no digan. ¿No sabes quién es Melquisedec? ¿Tú sabes? Prima, ¿tú sabes? Willington, ¿tú sabes más o menos? Melquisedec, Melqui, el viejo Melqui, ¿sí? Y es muy interesante que dice, según el orden, ¿cierto? Orden, sí, representa como el orden, es la manera en la que se hacen las cosas, los títulos que lleva, ¿cierto? El que da orden, ¿qué títulos lleva la persona que da orden? Una persona que da orden debe tener unos títulos. O si no es nadie, ¿cómo va a dar a imponer orden, a administrar, a ordenar? Y acá dice que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a Zacarías 6:13. Estoy citando los textos en donde Cristo es profetizado como sumo sacerdote, ¿cierto? O sea, las tipologías que se encuentran. Zacarías 6:13. 6:13, Zacarías 6:13. 6:13 dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Atención acá. Y habrá, ¿qué? Sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Muy bien. Ahora vamos a coger estas dos citas que les he dado y las vamos a descubrir en el Nuevo Testamento. La primera, la del Salmo 110:4, la encontramos 4 veces en el Nuevo Testamento. 4 veces se dice y se habla de Melquisedec. Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar, o sea, en el Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí más adelante, Hebreos 6:20. Miren esto, cada vez hay como más intriga quién es Melquisedec, para que Dios lo nombre hasta 4 veces en el Nuevo Testamento. Otra cita, ahí mismo, donde Jesús entró por nosotros como precursor y vuelve, hecho sumo sacerdote para siempre. ¿Según quién? ¿Quién es ese, tía? Eso está como muy poderoso, ¿cierto? ¿No les causa curiosidad? No, no es Juan el Bautista, ni es el apóstol Pablo, ni Moisés. ¿Es Melquisedec? ¿Quién es ese? ¿Quién? Otra. 4 veces, miren, 4 veces sale en Hebreos esto, porque es importante. Capítulo 7, versículo 17. Ahí, sigue hacia adelante, papá. Hebreos, sí, estamos en Hebreos. Estamos haciendo el tipo y el antitipo, ¿no? El tipo es Salmo 110:4. Lo que Dios profetizó en el Antiguo Testamento, ¿cierto? A través de David. Y aquí estamos ya, cuando el velo ha sido quitado, ya entendemos que es Jesucristo, el sumo sacerdote, pero fíjense que tenemos que, para entender bien, tenemos que descubrir quién es Melquisedec, para poder entender cuál es el orden, según el orden de Melquisedec, Jesucristo. Miren, pues se da testimonio de él. ¿De quién? Ajá. Tú eres sacerdote para siempre, según, ¿qué? Bueno, se pone más interesante. 3 veces va.
la última. En ese mismo capítulo, el versículo 21, Cris. 7:21. Ok, leemos. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Paréntesis. Sin juramento fueron hechos sacerdotes. Paréntesis. ¿Qué está queriendo decir acá? Tengo que explicarles para que me entiendan. Aarón, ¿cierto? Después de Moisés, el primer sacerdote oficial, sumo sacerdote, fue Aarón. Dios dijo, me crean todo el tabernáculo, me hacen todo el ritual, toda la historia. Y van a escoger de la tribu, atentos, de la tribu de Leví. Aquí es donde sí necesito el tablero, pero bueno. No se les olvida. De la tribu de Leví esa tribu es la que me va a servir a mí, dijo el Señor. Y ellos son los que van a ser los sacerdotes, los levitas, los porteros de las puertas, todo. ¿Sí? ¿Sí? La tribu de Leví, ahí está Aarón. ¿Cierto? Dice que Aarón murió y las vestiduras y la unción se la heredó a su hijo, Eliezer. Se murió Eliezer y heredó a su hijo Eliezer, a su hijo Tin, y así va la genealogía. Pum, 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 pum. Va heredando. ¿Sí? Lo que quiere decir aquí es que ese muchacho en algún momento, alguno de esos, simplemente lo recibió. Sin juramento, sin un deseo de querer servir, hasta que llegó un momento en que llegó a la casa de Elí. ¿Recuerdan? La casa de Elí. Sus hijos hicieron cosas feas. Y así, ustedes revisan las historias y muchos de los sacerdotes que venían de la tribu de Leví, muchos hicieron cosas que no estaban bien delante del Señor. Y Dios ponía a otros de la misma tribu. Ok, seguimos. Pero está hablando de Cristo. Con el juramento, voy a volver a leer desde el inicio. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, o sea, Dios juró. En los otros de la tribu de Leví, Dios dijo, bueno, me los van a tomar de la tribu de Leví y ellos son los que van a servir y van a ser uno de ellos, cada generación va a ser el sumo sacerdote. Y ya. Pero nunca dijo, y juro que Leví, Aarón y Tan van a ser para siempre, jamás. Dios nunca lo dijo. Aquí, Dios, el Señor, Jehová, sí juró. Y lo sorprendente es que vuelve y jura, y vuelve y dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, hablando de Jesucristo. Y vuelve y juega. ¿Qué? ¿Quién es? Dejamos acá y paramos acá y nos vemos el otro domingo. ¿Qué dicen? No van a soñar con Melquisedec. ¿Quién es? ¿Quién es ese señor? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la genealogía? Ay, ¿será? No es Dios. Entonces, ¿quién es? Bueno, vamos a ir a ver quién es este señor. Génesis capítulo 14, versículo 18, por favor. Ahí a ustedes les sale, ¿tú tienes manera, Daniela, de poner el título de lo que sale ahí? No se puede. Los que tengan Biblia, los que son todos cristianos de la liga, de mi liga, de papel. Quiero que me vean es que en estas pantallas nunca salen los títulos. Quiero que ustedes me lean ese título para generar todavía más expectativa. Duro. A ver, ¿cómo así? Abraham, ¿cómo así que Melquisedec bendice a Abraham? ¿Ah?
¿Y quién es Abraham? ¿No es el padre de la fe? Abraham no es de la simiente de Dios de donde viene Jacob, donde viene Isaac, Jacob, y Jacob se convierte en todo Israel. Y luego de que se convierte en Israel tiene 12 hijos y ahí nace Leví, de donde viene la tribu de Leví. O sea que este señor era el Señor. No Dios, pero era el mandamás. Bueno, creo que ya hemos generado suficiente expectativa, ¿no? Ya todos tenemos a Melquisedec allá montado. Leamos en el nombre del Señor Jesús, que Dios me dé la sabiduría para explicarlo. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, atentos, rey de Salem, primer título. Segundo, sacerdote de Elohim, como dice la traducción hebrea original, Elohim, o sea, Dios Altísimo. Sacó pan y vino, síguelo. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Regrésalo al 18. Este hombre, por ningún lado en la Biblia se le encuentra un linaje. La Biblia no nos deja ver cuál fue el linaje de Melquisedec. Pero atentos. Según las genealogías de los árabes, cuando Noé, atentos, pilas, cuando pasa el diluvio, ¿cierto? Queda solo Noé y su familia. Noé engendra 3 hijos. Jafet, Sem y el otro. ¿Cómo? Cam. Repito. Jafet, Sem y Cam. Muy bien. En los escritos árabes se encuentra este nombre, Melquisedec, y se junta con la genealogía que aparece, porque la Biblia solamente tira la genealogía cuando es varón, 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 ¿cierto? Se cree, ¿cierto?, que Noé engendró a Jafet, Jafet engendró a, se me fue, a Gomer, aquí lo tengo anotado, esperen un momentico. Sí. Y Gomer tuvo una hija. Y esa hija fue la mamá de Melquisedec. Pero esa hija se fue, escuchen, esa hija fue tomada por el pueblo de los cananeos. Se casó y engendró a Melquisedec. Eso es lo que se cree. Según cruzando las genealogías, cruzando los escritos árabes, que son las otras culturas, contra la genealogía bíblica, ¿cierto? Que dice que Noé engendró a este, a este, a este, a este. Recuerden que ahí la tierra se estaba otra vez poblando. Después del diluvio. ¿Están? ¿Están? Ok. Resulta y da la magnífica coincidencia de que, regrésame a ese es, este señor Melquisedec era rey de Salem. ¿Saben qué significa Salem? Jerusalén. Era la abreviación. ¿Y qué es Jerusalén? Sión. Escuchen, cójanse pues de la silla. Jerusalén siempre ha existido, desde mucho antes del rey David. El monte de los Jebuseos es este mismo Salem, donde luego David
es revestido del Espíritu Santo de Dios y conquista ese monte y se los quita a los jebuseos, que son de la descendencia de los cananeos. Pero son muchos años más adelante. Entonces, ¿por qué? Hay varias razones por las que Dios dice según el orden de Melquisedec. La más importante es la siguiente: nunca un sacerdote podía ser rey. Muchos reyes en Israel intentaron, como Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Y otros reyes, porque no tenían el corazón, intentaron hacer sacrificios a Dios, ellos mismos. Y dice que Dios, Usías fue uno de los reyes de Israel. Él era rey y quiso presentar una ofrenda, un sacrificio, que era el oficio, la unción del sacerdote. Lo intentó hacer y ¿sabe qué pasó? Dios le pegó durísimo. Le mandó lepra y casi se muere. Aquí leemos rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Tiene dos títulos. La única persona que ha podido cumplir o que lleva esas dos insignias es Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec era rey, fue rey de Sión, fue sacerdote del Dios Altísimo. ¿Entienden? Esas dos cualidades estaban gritando lo que Cristo iba a venir a hacer en el futuro. Primera, segunda, búsquenme la cita de Primera de Pedro 2, la que está aquí en la cafetería. Dice que Cristo es el fundamento de Sión. Para los que no lo saben, ¿cierto? Salem y Sión son sinónimos en la cultura judía, porque es el mismo lugar. Miren. Miren. Venga conmigo a Jueces 19:10. Aquí en esa que estamos leyendo, es la primera vez que aparece la palabra Salem o Jerusalén. Que luego pasó el tiempo y empezó a llamarse Jerusalén. Ahora miren esta cita para que ustedes entiendan bien y puedan recibir la enseñanza. Dice: mas el hombre no quiso pasar allí la noche. Era se me fue el nombre de él, iba con su criado y querían pasar, no querían entrar a esta ciudad y estaban pasando, pero fíjense, sino que se levantó y se fue. Atentos, esto es lo que nos interesa. Y llegó hasta enfrente de Jebús, o sea, donde habitaban los jebuseos. ¿Qué es qué? Y nosotros cuando hicimos el estudio de Sión, ¿se acuerdan? Descubrimos que el monte de los jesuitas fue lo que después se llamó la ciudad de David, lo que siempre ha sido Jerusalén, lo que siempre ha sido Salem y lo que siempre Dios profetizó que era Sión. ¿Entienden? ¿Sí? Síguelo, al que sigue. Estando junto a Jebús, el día que habían declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, que ya se había hecho de noche. Entonces fíjense que bíblicamente estamos comprobando que ese Salem después se convirtió en Jerusalén, ¿cierto? Luego empezaron los jebuseos a habitar ese monte alto y le empezaron a llamar Jebús, que significa, en el versículo anterior leemos Jerusalén, que después eso, con la representación de David, la obra que Dios hizo en David, eso se transformó en Sión. ¿Sí? Entonces, si usted regresa ¿al qué?
al Génesis 18, al Génesis 14, 18, por favor. Si usted regresa al Génesis 14, 18, ya usted lee con más entendimiento por qué Dios dice que Jesucristo es sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Porque Melquisedec finalmente era casi que la tipología perfecta de lo que iba a ser Jesucristo en el futuro. Porque Jesucristo es rey de la Jerusalén celestial, como dice Pedro. El fundamento de Sión, ¿quién es? Jesucristo, lo leímos, está impreso aquí en la cafetería. Entonces, yo podría quitar Melquisedec y poner Cristo. Y es exactamente lo mismo. Entonces, Jesucristo, aplicando, ya quitándonos el velo, leyéndolo con la revelación de Dios, podríamos decir, entonces Jesucristo, Rey de Sión y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Por eso es que Abraham, déjalo en el 18, no te preocupes. Por eso es que Abraham más adelante le da hasta los diezmos. Entonces fíjense cómo de una manera sobrenatural, desde el principio de los tiempos, atentos porque volvemos a enlazar todo lo que hemos estado hablando, desde el principio de los tiempos, fíjense Génesis, tía, ya Dios ya está pensando en Cristo. Todo esto lo orquesta Dios, lo organiza Dios. Quien escribió la Biblia fue Dios, a través de los hombres inspirados por Dios, pero fue el Espíritu Santo el que les dijo qué escribir y qué poner. Desde ese tiempo, miles y miles y miles de años atrás, ya Dios está pensando en Jesucristo y hace que se levante un hombre, Melquisedec. Ahora, cójase pues de la silla. Vamos a ir a Hebreos 7 y aquí entramos en la recta final. Entonces entendamos lo siguiente antes de entrar a Hebreos. La figura de este rey de Salem, ¿cierto? O sea, de Melquisedec, y la figura de sacerdote del Altísimo fue una tipología de Jesucristo. Porque nadie puede llevar esos dos títulos, no ha existido. Aún el rey David hacía ofrendas de adoraciones, de incienso, pero David nunca fue sacerdote ordenado. Muy bien, ahora entienda una cosa, que se me pasó, lo tenía ahí anotado. Dios dijo que eran los de la tribu de Leví los que tenían que servir. Pues resulta que Jesucristo no fue de la tribu de Leví. ¿De qué tribu es Jesús? De la de Judá. Y la tribu de Judá era la tribu que tenía el linaje de todos los reyes, porque por ahí vino David. Fíjense que hasta en eso no podía ir en el mismo orden, sino que Dios rompe ese orden. Y Melquisedec, ¿qué era? Rey. ¿Sí ven? ¿Entienden un poco más por qué dice según el orden de Melquisedec? No es que Melquisedec fuera pues un superhumano y fuera el mismísimo Dios. No, era un descendiente de Noé, por la línea de Jasef, de los cananeos. Sino que Dios sabía que en el futuro ese monte iba a ser Sión y que eso iba a ser una tipología para el futuro de nosotros como iglesia, la Jerusalén celestial, como la llama el apóstol Pedro, Sión. Dios desde Génesis ya tenía todo escrito. ¿No les parece sobrenatural eso? Por eso es que Dios, el tiempo a Él no lo rige. Nosotros vamos en el tiempo, como lo hablábamos el domingo pasado, pero Dios está por fuera. Dios, un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, usted nació y a Dios le han pasado 10 segundos. Apenas está volteando hacia verlo. Mentira, estoy bromeando con eso. Pero miren, leamos acá. Porque este Melquisedec, aprendiendo ya la revelación, lo que quiere decir, rey de Sión
en el futuro, ¿cierto? O sea, hablando de Jesucristo, rey de Salem en el tiempo de Abraham, sacerdote del Dios Altísimo. Voy a leerlo entero y ustedes abran su corazón y sus oídos porque la mejor enseñanza es leer la palabra. ¿Listo? Voy a leerla. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Síguelo, papi. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, aquí está el significado del nombre en hebreo, Malquisadec sería correctamente. Miren, dice, rey de justicia y también rey de Salem. Ya usted sabe que Salem es una abreviación poética de Jerusalén. Eso es como cuando yo le digo a mi hijo Titi. Él se llama Matías, pero yo le digo a veces Titi. O a mi esposa se llama Catalina, pero yo le digo Cata. Esto es una abreviación de la ciudad entera que se llama Jerusalén. ¿Sí me entienden? Por eso Salem es una manera poética de referirse a Jerusalén. Sigo. Y también rey de Jerusalén. Esto es rey de paz. O sea, de las tipologías más poderosas de Cristo en el Antiguo Testamento, este señor Melquisedec. Tremendo, tremendo, en todo, en su unción, en su vocación, pero también en su lugar, porque era rey de Jerusalén, ya era el rey de ahí. Que con el tiempo después Israel iba a conquistar todo eso, por eso es que Dios le dice a Abraham, y todo esto, toda esta tierra yo te la voy a dar a ti. ¿Se entienden? Amén. Amén. Ahora quiero que saltemos ya para finalizar al versículo 12, para que usted me entienda un poquito más esta idea. Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y ahí es cuando nosotros hemos estado tocando el tema de las dispensaciones. ¿Se acuerdan? Cambió el sacerdocio levítico, que era a través de Aarón, a través de la ley, que tenían que hacer, y que no sé qué, y que sí sé más, y que el sábado no podían ni alzar un plato, y que no podían comer marranito, ¿cierto? Y que si la mujer tenía flujo, sus ciclos de menstruación normales, la mujer tenía que ser sacada del campamento, y que si la mujer tocaba esta mesa, ya la mesa quedaba inmunda, una semana. ¿Cierto? O que el hombre no se podía cortar el cabello, o que era deshonra para el hombre tener el cabello largo, o que el hombre no se podía rasurar. Ya, usted para el infierno. Usted también. Usted ya, mejor, ya ni se salva. Usted está rapado acá, rapado acá. Eso era lo que dice ahí, el sacerdocio antiguo. Y hubo necesidad de cambiarlo porque la gente no era salvada, la gente no era transformada internamente al seguir simplemente estatutos y leyes. Y atención, no estoy diciendo que la ley haya sido mala, sino que Dios envió la ley para que descubriera, fuera como un espejo para que usted se diera cuenta que, oiga, sí, soy un pecador. Esa fue la razón por la que Jehová hizo toda la institución de la ley, el sacerdocio levítico. Quería dejar unas tipologías, quería dejar unas figuras, unas sombras, para que usted hoy pueda abrir el Nuevo Testamento, descubrir a Cristo en todo eso y decir, miércoles, esto sí es real, esto sí es cierto, porque hasta no solamente en la Biblia, ¿cierto? Históricamente en los escritos de los reyes de Asiria, en los reyes, usted vaya, investigue, se habla de lo que dice la Biblia. O sea, no han podido desmentir la Biblia, es lo que quiero decirles. No se ha podido por ningún lado, porque cruzan con la genealogía, cruzan con los escritos del faraón, con el primo de Tutankamón, con el no sé qué, y resulta que ese sí conoció a Moisés.
Y está escrito de Moisés y qué tal, y que salió, y que fue el que después vino, volvió. Está escrito. Todo esto está escrito en las crónicas egipcias. En lo que la genealogía que intenté yo sacar de Melquisedec, eso está en el, se puede decir como el canon de arabesco. No, está todo eso. Entonces, no se puede desmentir. Son cosas que Dios desde el principio ha gobernado, desde los cielos, y ha hecho todo. Todo. Y lo que, por ejemplo, lo que se vive hoy, en este presente en Israel, eso ya está profetizado. Dice que va a llegar un momento, cójanse de la silla, que va a llegar un momento en que Israel va a estar rodeada de ejércitos, totalmente. Y ahí llega Cristo. Así que agárrese porque estamos, no sé cuándo, pero estamos cerca. Nosotros que nos gusta ese tema. Amén. Así que podríamos hablar más cosas sobre esto, pero yo creo que lo más importante no es solamente, escúchenme, no solamente la letra, no es solamente como el conocimiento, ¿cierto? La letra, sino sacar de esto la enseñanza, ¿cierto? Y la enseñanza es con lo que yo empecé, que tenemos, todos somos sacerdotes de Dios, como el pastor nos lo ha enseñado, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esas enseñanzas? Pero encima hay un sumo sacerdote, que es el que nos administra y nos dice qué hacer, cómo vivir, qué hacer. Vea, Pepito, hablando, si yo fuera Jesús, el sumo sacerdote, mire, quiero que hagas esto. Y tú eres un sacerdote de Dios, ¿cierto? Tú vives conforme a lo que el sumo sacerdote te está ordenando. ¿Sí? Amén. Amén, familia. Y póngase de pie. Y termino con este, que este me gusta mucho. Hay Hebreos, ahí mismo, capítulo 7, el versículo 16. Podríamos hablar mucho de esto, créanme, hay mucha tela que cortar, pero creo que es sabio que paremos ahí. Ya es mucha información en su cerebro. Hebreos 7, capítulo 16. Miren esto, si quieres desde el anterior, para coger el contexto. Y esto es aún más manifiesto. Miren esto tan bello. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley, lo que les decía ahorita, del mandamiento acerca de la descendencia. Se murió Aarón, sigue mi hijo. Se murió el hijo de Aarón, sigue el hijo, el nieto, y así van heredando. Mire, sino según el poder de una vida indestructible. Qué tremendo, ¿no? O sea, nuestra esperanza, mi esperanza, está en Cristo. Mi esperanza de que tengo un sumo sacerdote que es intercesor, que es abogado a favor mío, está en Cristo, no en un hombre. Antiguamente Israel tenía la esperanza en el sumo sacerdote, que entraba y hacía todo el proceso, y donde el sumo sacerdote, descendiente de Aarón, no hiciera el papel bien, se moría, porque era un pecador y era un mortal, como usted y como yo, ¿cierto? Pero acá dice, sino según el poder de una vida indestructible. La vida de Cristo fue totalmente perfecta. Dice la Biblia que todas las profecías, que hay como 1000 y pico de profecías, de las cuales son como 70, 80 que son de Cristo, todas las cumplió. Y cumplió la ley a la perfección, cumplió las profecías a la perfección, cumplió todo lo establecido por Dios. O sea, se volvió, ya era, pero para nosotros en el rol, entiéndame, de sumo sacerdote se volvió indestructible. Él ya era rey, ya era Dios, estuvo con Dios cuando nos creamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero como Dios es un caballero que golpea, abre. Eso que yo golpeo a la puerta y espero a que abran y entro, eso refleja el carácter de Dios, que Dios es un Dios de orden, que Él no se salta las reglas. Él podría ser así, todos ya santos y transformados, y todos los cuerpos celestiales con caras de ángeles, que algunos necesitan esa carita, ¿cierto? Y todos perfectos.
Pero Dios no hace eso. Por eso Dios envía a su Hijo y dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Ah? Explíqueme eso. Jesucristo, por lo que padeció, ¿qué? Por todo eso, Él se hizo indestructible. Aquí dice, entienda, mire, Jesucristo hombre, dice, según el poder de una vida indestructible, porque hizo todo conforme Dios lo quería. ¿Y sabe qué quiero decirle? Si usted hace con su vida lo que Dios quiere hacer, usted se apropia de esa vida indestructible. Amén. Vivamos para Cristo. Amén. Amén. Porque si vivimos para Cristo, todo nuestro entorno y nuestro ambiente se vuelve indestructible. Amén. Somos protegidos, somos guardados. Pasamos por esa puerta y entramos en la protección, en la cobertura de Cristo. No se salga, porque cuando usted se sale, ahí están los demonios. Amén. Amén, familia. Entonces, quiero que entienda lo más básico, y es que este orden de Melquisedec, como lo dije, era porque él fue rey y sacerdote. Amén. Y que usted y yo también somos sacerdotes, como dice el texto, han sido llamados sacerdotes y reyes para Dios, nosotros. Algunos han sido llamados sacerdotes, otros han sido llamados a ser reyes. Pero al final de la historia, todos ellos se someten al sumo sacerdote, como lo llama Hebreos, al gran sumo sacerdote. Amén. Entonces, ofrece tus ofrendas al Señor, tus sacrificios, y no estoy hablando de dinero, aunque también hace parte, sino tu manera de vivir es una ofrenda continua, es un sacrificio. Presentábamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ¿se acuerdan? Y eso es el Nuevo Testamento. Tu manera de vivir, esa es tu ofrenda. Lo que tú haces, ese es tu sacrificio. Uy, que quiero hacer esto. No, yo soy de Cristo, me consagro. Eso es un sacrificio. ¿Entienden? Y así con todo. Amén, familia. Entonces, diga conmigo, yo soy un sacerdote del Dios Altísimo y me debo a la administración del gran sumo sacerdote Jesucristo, hecho conforme al orden de Melquisedec. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Oremos para irnos. Amén. Levanta tu mano. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos sorprende, Señor, al descubrir, Señor, cómo desde Abraham, Señor, ya tenías la tipología de Sión, del rey, del sacerdocio. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque aún David, adorando en el Espíritu, como dice la palabra, que tú lo tomabas y profetizaba y escribía los salmos, estaba también profetizando algo que había pasado en el Génesis y que iba a pasar en el futuro, Señor. Por eso muchas gracias, Señor. Te damos gracias porque nos sentimos deudores, Señor, por tu palabra. Nos sentimos deudores por todo lo que has hecho. Tú, nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote, nuestro rey de Sión, Señor. Nuestro gran abogado. Nuestro gran intercesor, Señor. Gracias, Señor. Porque sin tu intercesión, Señor, no tendríamos nada. Sin tus funciones como abogado, Señor, seguro que no tendríamos nada. Es una realidad y una convicción en nuestro corazón que es así, Señor, porque no somos perfectos, Señor. Porque, Señor, nos hemos hecho partícipes en ocasiones, cosas que no convienen, Señor. De cosas que ofenden tu corazón, que quizás para nosotros puede que se vean normales, pero no es así, Señor. Por eso, Señor, gran sumo sacerdote, gracias. Dígale ahí gracias.
Gracias por tu intercesión. Gracias, Señor, por constantemente, como dice tu palabra, que estás sentado a la derecha del Padre, como lo profetizó Zacarías, Señor. Y después el apóstol lo comprobó cuando estuvo en el cielo, porque dice que fue al tercer cielo y vio cosas que no podía ni siquiera hablar, que no era el tiempo de decirlas, revelaciones profundas, Señor. Y ahí te vio, Señor. Junto al trono, a la derecha del Padre, intercediendo y siendo abogado. Por eso, Señor, gracias por tu gran misericordia, Señor. Yo solo te pido, Señor, que no quites la misericordia de mi casa. Porque tú sin mí sigues siendo Dios. Pero yo sin ti no soy nada, Señor. Tú sin nosotros sigues siendo Dios, sigues haciendo tu plan, sigues cumpliendo tu voluntad, año tras año, generación tras generación, Señor, hasta tu venida. Tú lo haces porque ese eres tú, Señor. Tú sin nosotros puedes seguir, pero nosotros sin ti no. Por eso, mi rey de Sión, mi rey de Sión, mi rey de Salem, Jerusalén. Oh, mi rey. Gracias por tu intercesión, gracias por ser abogado, gracias por perdonarnos, gracias por ser ese cordero que murió y que se entregó, que no solamente fue el que ofició el sacrificio, sino que fue el sacrificio, Señor. Tú lo eres todo, tú lo eres todo, Señor. La Biblia eres tú entera, Señor. Desde el principio hasta el fin, como dice Apocalipsis, soy el último y soy el primero. He estado muerto y ahora vivo. Perdona nuestra maldad, Señor. Perdona nuestro desconocimiento de tantas cosas, Señor, que hemos sembrado mal, Señor, que nos hemos hecho partícipes, Señor, como sacerdotes que no sirven a un Dios altísimo, como gente que vive sin ley, como decimos, como los gentiles, Señor, de los que se hablan ahí. Por eso, Señor, nunca nos dejes, Padre. Llévanos en tus planes, llévanos en tus designios. Queremos servirte. Dígale allí: Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero servirte. Enséñame, ábreme tu palabra. Enséñame, Señor, abre mis ojos para ver tu luz. Abre mi mente para descubrir la revelación de Cristo en mi vida. Oh, Señor, santo mi Dios, tú eres nuestro sumo sacerdote. Tú eres nuestro sumo sacerdote. Nosotros somos tus sacerdotes, tus siervos. Pero tú eres nuestro gran sumo sacerdote. Tú eres nuestro maestro. Tú eres nuestro hermano mayor. Ese eres tú, Señor. Tú lo has hecho todo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que bendigas conforme a la instrucción que nos has dado a través de tu siervo Juan Radamés, Señor. Yo, en el nombre de Jehová, les bendigo. Hoy coloco el nombre de Dios sobre ustedes. Coloco el nombre de Dios sobre sus cabezas. Coloco el nombre de Dios sobre sus hombros. Coloco el nombre de Dios sobre sus lomos. Y coloco la cobertura de Dios sobre sus pies, para que
todo lo que hagan, si ha nacido de la voluntad de Dios, sea prosperado. Para que toda puerta que tenga que ser cerrada, se cierre. Y para que toda puerta que tenga que ser abierta, se abra. Por el poder de la vida indestructible de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Desde la sombra oí tu voz llamarme, por un momento lo dudé, y fue así que